Hola a todos, nosotros somos estudiantes de la carrera de licenciatura en Administración de Empresas de la Universidad Mariano Galvez de Guatemala, Campus Huehuetenango. En el presente video, los compañeros Oscar González, Teresita Santos, Wendy Alonso y mi persona, Antonio Tomás, les hablaremos de la formulación de un estudio de preinversión. Yo iniciaré hablando de los primeros dos puntos, es el diagnóstico y la identificación del proyecto. El diagnóstico es el proceso de recopilación e interpretación de las características de una situación actual, tanto positiva o negativa, en un área determinada. Para la realización de dicho diagnóstico debemos considerar tres pasos. Número 1, descripción de los antecedentes. Número 2, definición y caracterización del área de influencia. Y número 3, análisis e identificación del problema, las necesidades o oportunidades de inversión. Para llevar a cabo un diagnóstico debemos seguir ciertos pasos que debemos considerar. Número 1, los antecedentes. Es necesario que como parte de antecedentes se exponga de manera breve el impacto de los eventos naturales o antrópicos que hayan sucedido y que puedan implicar un riesgo al o los proyectos que se pretendan implementar como productos de diagnóstico. Como número 2, debemos identificar y caracterizar el área de influencia. ¿Cómo hacemos eso? A través de tres pasos. Número 1, caracterización geográfica. Esta se refiere específicamente al lugar donde estamos trabajando. Número 2, la caracterización socioeconómica, que consiste únicamente en el análisis de la población que forma parte del área de influencia. Es conveniente analizar los aspectos sociales y seguidamente los aspectos económicos, tanto cuantitativa como cualitativamente. Número 3, de la identificación y caracterización del área de influencia, es la caracterización de los servicios existentes. Debemos describir y analizar los servicios que ya existen en el área donde se desea trabajar, como por ejemplo los servicios de salud, los servicios de educación formal e informal, las organizaciones gubernamentales que están trabajando en el lugar, las organizaciones no gubernamentales. Todo esto es necesario caracterizarlo y describirlo de una manera adecuada. Como paso número 3 del diagnóstico tenemos la identificación de la problemática o potencialidad. En este caso debemos de analizar, como su nombre lo indica, la problemática y la potencialidad que éste tiene. ¿Cómo lo hacemos? A través de un análisis de las personas involucradas. Vamos a trabajar un análisis de las personas involucradas a través de un taller participativo en donde todos puedan aportar de la manera que les afecta el problema y ver las apreciaciones respecto a la problemática que se está trabajando. Pero ¿cómo definimos qué problemática es más potencial? A través de la elaboración de un árbol de problemas. La elaboración de un árbol de problemas debe de generarse con insumos de los instrumentos de planificación mencionados anteriormente. El problema principal se debe definir de una manera cualitativa y cuantitativamente utilizando indicadores. Por ejemplo, un proyecto educativo de alta tasa de analfabetismo en los habitantes de la colonia El Triunfo, la cual oscila actualmente entre el 35% en los jóvenes y adultos y 50% en los niños de la comunidad, definido de manera cualitativa y cuantitativa. Como paso número 4 del análisis de diagnóstico, también debemos de analizar los objetivos. En los talleres participativos, el análisis de la problemática y la elaboración del árbol de problemas se realizan para conocer cuál es la necesidad o situación actual existente en la comunidad. En ese sentido, el árbol de objetivos se realizará para plantear las posibles soluciones que constituyen la base de estrategias concretas para la elaboración del o los proyectos que darán la solución a dicho problema. Para este análisis de objetivos es muy bueno poder trabajar un árbol de objetivos. Como paso número 5 del diagnóstico tenemos la identificación de alternativas. Esto parte a raíz del árbol de objetivos. Podemos determinar que para cumplimiento de un objetivo principal requiere de ciertas intervenciones, las cuales vamos a ir identificando en este proceso de identificación de alternativas. Como paso número 6 del diagnóstico se debe presentar una justificación de cómo se realiza, presentando una situación sin proyecto y una situación con proyecto. Esto para hacer conciencia qué tanto afecta al no realizar el proyecto y qué tantos beneficios y crecimiento a la comunidad trae realizar un proyecto de preinversión. Todos estos pasos son en cuanto al diagnóstico de la formulación de un proyecto de preinversión. Como paso número 2 de formulación de un proyecto de preinversión, debemos de considerar, número 2, identificación del proyecto. ¿Qué lleva la identificación del proyecto? Número 1, nombre del proyecto.
Es importante la adecuada formulación del nombre, la cual es la síntesis de lo que se pretende hacer. Y un proyecto debe tener las características que son un nombre de proyecto debe tener las características que son proceso, objetivo y localización. Como número 2 de la identificación del proyecto, debemos de considerar la descripción del proyecto. Debe señalarse aspectos de localización en la descripción: localización, tamaño, tecnología, aspectos de riesgo ante desastres naturales, la adaptación al cambio climático, el monto de la inversión y la post-inversión, los costos y los beneficios sociales y económicos. Como número 3 de la identificación del proyecto, y muy importante, son los objetivos del proyecto. Estos deben estar en concordancia con el planteamiento del problema. Esto es muy importante. Deben ir acorde al planteamiento del problema y deben ser congruentes con las prioridades nacionales de desarrollo, con los resultados estratégicos de desarrollo y estar dentro del contexto de las políticas públicas y de gobierno. Acuérdense que estamos analizando formulación de proyectos de inversión de gobierno. También en los objetivos deben formularse con un lenguaje claro, de manera que sean comprometidas para todas las personas, grupos y organizaciones relacionadas con el proyecto, vinculados a soluciones que puedan ser alcanzadas con los recursos disponibles. Recordemos que los objetivos se dividen en objetivos generales y objetivos específicos, en los cuales vamos a definir los fines, el resultado, la meta y la vinculación del proyecto. Muchas gracias por su atención. Dejo el tiempo a mi compañero. Estas son las personas que va a dirigir el proyecto. Se clasifican en proyectos, al igual que se clasifican de la siguiente manera: población de referencia, población afectada, población no afectada, población objetivo y población no atendida. Estimación y proyección de población. En este punto es importante estimar un periodo de tiempo menor al que pueda dar el servicio. Por ejemplo, el servicio de agua potable que se tiene a 20 años regularmente, pero con un uso correcto para que sea un servicio limitado de muchos más años. Por lo tanto, se tendrían muchos años de batalla. Análisis de la demanda. Cantidad de bienes o servicios que una población estaría dispuesta a consumir. Análisis histórico de la demanda. Su meta es identificar aspectos generales de consumidores o demandantes del servicio. También es importante como base de cualquier predicción. Análisis de la oferta. Es la cantidad de bienes o servicios que se colocan a disposición del consumidor o a la población objetivo. Oferta histórica. Es el análisis del comportamiento histórico de la oferta del bien o servicio. Oferta actual. Determina el tipo de cobertura del servicio prestado. En la actualidad, quienes lo prestan, si los hay, si la oferta es deficiente y por qué no es capaz de satisfacer la demanda. Oferta futura. Tipo de cobertura de los bienes o servicios que se prestarán o producirán por medio del proyecto. El objetivo es proyectar la cantidad de bienes o servicios que serán entregados al mercado por el proyecto. Balance de oferta y demanda. La demanda con la oferta proyectadas permiten hacer una primera estimación de la demanda insatisfecha. Promoción y divulgación. Por medio de esta se dan a conocer los beneficios que genera el proyecto. Estudio técnico. Es el análisis que permite proponer diferentes opciones tecnológicas para producir los bienes y servicios tomando aspectos ambientales. Objetivo del estudio técnico. Analizar y determinar el tamaño y localización óptima de equipos y instalación, diseñar procesos de producción o prestación de servicios, determinar costos en función de las actividades de ejecución, operación y mantenimiento. Análisis de la localización. Se refiere al análisis de la ubicación final del proyecto. Para dicho análisis se debe considerar los siguientes factores: factores sociales, físicos, legales, disponibilidad de servicios básicos, disponibilidad de mano de obra y materiales, tendencias de crecimiento de población, ambientales, de riesgo ante desastres naturales y adaptación al cambio climático, geográficos también, que en este caso podría ser la calidad del suelo. Análisis de la análisis de la macrolocalización. Permite la preselección de una o varias áreas. ABC. El ámbito de selección no es tan amplio, pues la recepción del proyecto descarta posibles áreas o sectores. Tamaño del proyecto.
Es la capacidad de producción en un periodo de referencia a su nivel de utilización. Este dependerá de la tipología del proyecto. Dentro de ellos tenemos a dos: determinantes y condicionantes. Determinantes. Con el tamaño del mercado se analiza la capacidad de atención o cobertura para su aplicación. Disponibilidad de insumos y servicios públicos. La producción de cualquier bien o servicio siempre va a requerir cierta cantidad de insumos con cierta calidad y precio. Condicionantes. Financiamiento. Esto se da cuando la capacidad financiera está por debajo del tamaño mínimo posible del proyecto. No ofrece ninguna viabilidad y debe ser rechazado o por lo menos replanteado. El financiamiento es el factor restrictivo e indica cuántas opciones de tamaño podría realizarse. Tecnología para la producción del bien o servicio. Permite combinar procesos, por lo tanto supone efectos en la inversión, costos e ingresos. Aspectos de análisis de la tecnología. Para llevar a cabo este análisis debe tener en cuenta definición, diseño y descripción y por último especificación de insumos. Factores limitantes de la tecnología: financiamiento, localización, tamaño, requerimiento, disponibilidad de insumos. Proceso productivo. A través del diseño del producto, insumos y materias primas se transforman para la generación de servicios. Ingeniería y arquitectura. Constituye el diseño de la transformación de insumos en un bien o servicio que involucra infraestructura física, cálculos, estudios de ingeniería, etc. Equipamiento mobiliario, herramientas y otros. Constituyen las fases de inversión y post-inversión. Se debe detallar para cada equipo, entre otros, los siguientes: vida útil, capacidad, consumo de energía. Para ello se toman en cuenta precios, proveedores, dimensiones de capacidad. Actividades o acciones para la operación y mantenimiento. Constituyen todas las actividades para dicho fin. Puesta en marcha. Consiste en montar el proyecto y realizar pruebas previas necesarias para comenzar a operar. Operación. Proceso permanente posterior a la generación del proyecto. Mantenimiento. Proceso de planeación de fallas y consecución de máquinas. Manual de operación y mantenimiento. De los puntos debe escribir a detalle las diferentes estimaciones o acciones para la operación. Especificaciones técnicas. Criterios generales específicos especiales que precisan elementos informáticos. Definición y especificación de insumos físicos o materiales. Materias primas e insumos de los cuales es imprescindible detallar la calidad para cumplir con las normas y estándares nacionales e internacionales. Definición y especificaciones del campo requerido. Configuración de los equipos tanto para ejecución como para operación y mantenimiento. Distribución espacial de los equipos. Ubicación de equipos de acuerdo con secuencia del proceso de productos. Presupuesto para la prevención, inversión y post-inversión. El presupuesto puede ser anual o multianual, dependiendo de la magnitud y tamaño del proyecto para determinar el valor de la inversión. En el caso de que el estudio determinara que no es conveniente invertir en la ejecución del proyecto, el estudio se considera costo muerto. Costos directos. Se refiere directamente al proceso de producción del bien o servicio. Se puede clasificar de la siguiente forma. Costo de inversión. Se debe incurrir a ellos para dotar de capacidad operativa al proyecto. Costos de operación y mantenimiento. Esto se divide en insumos, materiales, mano de obra y cualquier otro costo de operación. Insumos y materiales. Se contemplan bienes intermedios, materias primas, combustibles, etc. Costos indirectos. Estos no intervienen en el proceso de producción del bien o servicio, pero sí se consideran en el presupuesto. Gastos administrativos, alquileres, depreciaciones, imprevistos, costo incluido dentro de los presupuestos, pero no puede ser confundido con lo de la previsión de renglones. Cronograma de ejecución física y financiera para la inversión y post-inversión. Este cronograma de actividades contaría con sus respectivas fechas de realización y montos estimados de ejecución. Programación física del proyecto. Antes se debió llevar a cabo el proceso de planificación para conocer las diferentes actividades a realizar, secuencia lógica y duración. Programación financiera del proyecto. Para dicha programación primero se necesita obtener la información de recursos para cada actividad, humano y material.
Luego el costo de cada recurso variable y fijo. Totalizar para reconocer el costo de cada uno. Análisis ambiental. Es aquel análisis que pronostica los futuros impactos ambientales negativos y positivos de las acciones de un proyecto. Permite seleccionar por medio de diferentes instrumentos ambientales las acciones que maximicen los beneficios y minimicen los impactos no deseados. Objetivos del análisis ambiental. Identificar los componentes o medios del ambiente que serán afectados por el proyecto. Identificar las amenazas que puedan obstaculizar la vida útil del proyecto y determinar los criterios técnicos de exposición. Ciclo del análisis ambiental. Es considerado importante que el análisis se inicie desde la elaboración del diagnóstico, principalmente por la caracterización geográfica dentro del área de influencia. Por otra parte, el estudio ambiental está vinculado con la evaluación de riesgo por los fenómenos naturales y cambio climático, entre otras condiciones de evaluación. Dentro de las etapas de este ciclo se encuentra la línea base, diagnóstico ambiental, evaluación de impacto ambiental y operación de seguimiento. Análisis de adaptación al cambio climático. El objetivo del análisis es identificar y analizar las amenazas reales a las que pudiera ser expuesto el proyecto por la variabilidad climática, tanto en su infraestructura física como en el proceso de la prestación del servicio. Incorporación del enfoque de adaptación al cambio climático en el proyecto. Este es un proceso por medio del cual se identifican y se analizan las amenazas a las que pueda estar expuesto el proyecto, así como la emisión de gases de efecto invernadero que pueda producir el mismo. La identificación se hace durante el desarrollo del diagnóstico, antecedentes, análisis de la problemática y estudio técnico. Análisis de riesgo ante desastres naturales. Es el proceso de análisis y revisión de la información relacionada con la situación territorial dentro del área de influencia de la propuesta, factores de riesgo que tendrían un mayor efecto en la propuesta de proyecto. Están determinados por las amenazas presentes y por el grado de debilidad dentro del área de influencia, con el fin de proponer las medidas correspondientes para fortalecer las vulnerabilidades y minimizar los factores de riesgo. Incorporación del análisis de riesgo en el proyecto. Es importante que para el análisis de riesgo los insumos se obtengan desde la elaboración del diagnóstico, principalmente por los antecedentes y la caracterización geográfica dentro del área de influencia. Análisis que posteriormente es de utilidad en el estudio técnico, en el diseño, aplicación de tecnología, dimensionamiento y especificaciones técnicas de las medidas de prevención y mitigación a implementarse. A continuación se presentan algunas recomendaciones de cómo implementar el estudio de riesgo en el ciclo de vida de los proyectos de inversión. Inciso A. Analizar el área de influencia y la ubicación del proyecto. B. Analizar los diferentes fenómenos naturales que puedan suceder en el área de influencia del proyecto. C. Valoración del índice de amenazas. D. Determinar cuáles de las amenazas identificadas pueden afectar al proyecto. E. Determinar las vulnerabilidades que podría enfrentar el proyecto durante su ejecución y operación. Estudio administrativo. Establece los elementos y las herramientas que definen la estructura organizacional del ente que estará a cargo de la inversión y la posinversión del proyecto, analizando su sostenibilidad y garantizando su operación. Algunos objetivos del estudio es demostrar la factibilidad administrativa del proyecto, contribuir al flujo de fondos con los gastos administrativos que forman parte de los costos que deben cubrirse anualmente durante la vida útil del proyecto y determinar el ente que administrará el proyecto. La administración de un proyecto es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades en cada una de las fases de un proyecto. La planeación administrativa, sistema de control y seguimiento, programa de capacitación y divulgación. Tipos de organizaciones que administrarán el proyecto: asociaciones y sociedades civiles, sociedades mercantiles, municipalidades, ministerios, COCODES, comités y ONGs. La estructura organizacional es la que define cómo se va a organizar la entidad que administrará el proyecto, establece autoridades, jerarquías, cadenas de mando, organigramas y divisiones,
dependiendo su tipo o su naturaleza. Los organigramas más comunes y utilizados son el vertical y el horizontal, dependiendo de la línea de mando o jerarquía que se necesite. Recursos para administrar el proyecto. Se utiliza recurso humano, recurso financiero, recurso material y tecnológico. Los costos de administración comprenden aquellas erogaciones que se realizan durante la administración del proyecto. Posterior a su ejecución, dentro de los más comunes están horarios de personal, costo de capacitación, costos legales, pagos de arrendamiento, gastos de mantenimiento del equipo, servicio telefónico, energía eléctrica, agua potable, comisiones, viáticos, patentes, permisos de circulación, internet, compra de mobiliario y equipo de oficina, entre otros. Manuales administrativos. Es importante considerar como parte de la administración del proyecto la elaboración de los manuales administrativos que orientan la realización de los procedimientos receptivos, así como la utilización de recursos para la administración y operación y mantenimiento. Entre estos manuales tenemos los siguientes: manuales operativos, manuales de normas y procedimientos, manuales de organización y funciones y manuales contables. Vemos un ejemplo claro sobre los manuales administrativos. Estudio legal. Consiste en la revisión y análisis de las normativas jurídicas relacionadas con la naturaleza del proyecto en su etapa de formulación, ejecución, operación y mantenimiento. Se analiza el marco jurídico que regula las actividades actuales y futuras para la implementación del proyecto. Algunos objetivos de este estudio es la revisión y análisis y cumplimiento de las normativas jurídicas existentes y vigentes relacionadas con la naturaleza de la propuesta del proyecto, también de las actividades que se desarrollan en la puesta en marcha. Determinación del marco institucional del proyecto. Se debe conocer todas las relaciones jurídicas que tendrá el proyecto con la institución estatales, municipales y comunitarias en todas las fases del proyecto: preinversión, inversión y postinversión. Clasificación de instituciones vinculantes al proyecto: Instituto de Regulación Técnica, Instituto de Control, Instituto de Apoyo. A continuación podemos ver un claro ejemplo de marco constitucional de un proyecto. Análisis del marco jurídico. Permite identificar los aspectos regulatorios que incidirán en el proyecto en sus fases de inversión, postinversión, considerando el marco legal descrito anteriormente. Es importante considerar los siguientes factores: generación de bienes o servicios, localización del proyecto, utilización de insumos y materias primas. A continuación, un ejemplo acerca del análisis del marco legal de un proyecto. Normas que deben cumplirse en la fase de inversión. En esta etapa es también necesario conocer las regulaciones que permiten hacer correcciones en la ejecución del proyecto o aplicar otras medidas legales. Normas que deben cumplirse en la fase de postinversión. Se debe conocer las regulaciones establecidas para la producción de bienes y servicios, su distribución y su consumo. Asimismo, considerar lo que está normado en cuanto a los fondos a utilizar para el buen funcionamiento del proyecto, es decir, las fuentes de financiamiento para la postinversión. Costos relacionados con el marco legal. Esto se refiere a los gastos ocasionados por todos los trámites legales que se necesitan realizar. Por ejemplo, inscripción de bienes inmuebles ante el Registro General de la Propiedad, licencias de construcción y ambientales, derecho de paso, pago de impuestos. Aspectos importantes para fortalecer el análisis legal. Todos los proyectos de inversión, por su tipología, deben cumplir con diferentes leyes y normas, para la cual se recomienda hacer un análisis exhaustivo por parte del EPI. A continuación se muestran, en resumen, los pasos para la elaboración del estudio legal.